Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente, para continuar con el tema de gramática, en esta oportunidad trabajaremos un taller de puntuación y recordaremos los principales signos de puntuación, clasificados en dos grupos, como lo hemos visto durante estas semanas, en signos de puntuación mayores y los signos de puntuación auxiliares. Todo ello tomando en cuenta o enmarcado dentro de la normativa de la RAE publicada en el año 2010. La edición más reciente, publicada en este año, es la llamada Ortografía de la Lengua Española, consensuada básicamente por todas las academias de la lengua y aparecida en dos versiones, una de referencia que recoge el texto más amplio, más minucioso de la obra, y la otra, la ortografía básica, una versión más didáctica, de consulta más rápida y de formato más manejable. Recordar que los signos de puntuación van a orientar al lector respecto a la entonación y a las pausas del habla. En primer lugar, son de gran importancia para poder resolver ambigüedades de sentido o la intencionalidad misma del lenguaje. También va a servir para poder señalar la organización de las ideas, en este caso para poder jerarquizar las ideas entre las más importantes y las menos importantes. Y finalmente, esta puntuación debe contribuir para poder expresarnos con mayor claridad. Dicho esto, habiendo hecho un preámbulo con respecto al estudio e importancia de los signos de puntuación o la ortografía puntual como la conocemos nosotros, empezaremos a recordar el uso del punto. Recordemos que es un signo que sirve para señalar el final de un periodo sintáctico. Básicamente representa una pausa fónica, más o menos de 3 a 4 segundos, dependiendo de la importancia que le vayamos a dar o el tipo de punto que vayamos a utilizar. ¿Ok? Este a la vez se va a clasificar en tres: el punto y seguido, dependiendo de la función que cumpla. En este caso, el punto y seguido va a servir para separar oraciones o enunciados que van dentro de un párrafo. El punto y aparte, que se va a emplear para separar párrafos que están ubicados dentro de un mismo texto. Y el punto final, el cual utilizaremos para dar por concluido dicho texto. En cuanto al uso o a los usos de la coma, estos están basados íntegramente en la función que cumpla este signo de puntuación dentro de los enunciados. Como sabemos, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve y que gracias a ella daremos sentido a lo que queremos expresar. Ustedes saben que la mala ubicación de una coma cambiará el sentido lógico de dicho enunciado. Entonces podemos encontrar una coma que va a cumplir la función de separar elementos, ¿sí? Sean palabras o frases que pertenecen a una misma clase o a un mismo campo semántico. Estamos hablando de la coma enumerativa. La coma enumerativa, vuelvo a repetir, va a servir para separar elementos que pertenecen a un mismo campo semántico, a una misma serie de palabras. Como por ejemplo podríamos decir, ¿no? En el mercado encontramos papas, coma, camotes, coma, yucas, coma, tomates y oyucos. Entonces lo que estamos haciendo es separar, en este caso, ¿sí? Vegetales, ¿sí? El campo semántico serían vegetales, ¿ya? Estamos separando vegetales dentro de una enumeración y para ello utilizaremos la llamada coma enumerativa. También la coma dice que va a servir para separar al vocativo dentro de un enunciado. Hay que recordar que el vocativo no es otro que el interlocutor o la persona con quien estamos entablando conversación, en este caso la segunda persona gramatical, tú o usted. Y su utilización o la aparición del vocativo se hace en referencia más que nada de poder llamar la atención de este dentro de un diálogo. Como por ejemplo, mamá, pásame un vaso con agua, ¿no?
La persona a quien tú estás refiriéndote, con quien estás entablando conversación, es tu mamá. En este caso, ese apelativo o nombre va a ir separado de coma, de una coma, porque es la persona a quien nos estamos dirigiendo para poder llamar su atención. Luego también hemos conocido que la coma se utilizará en los casos en que una oración haya sido alterado sus elementos formativos. Estamos hablando de la coma hiperbática, ¿no? Oraciones como, por ejemplo, ayer, coma, vino Juan de viaje, en donde ayer, como un elemento del predicado, porque es un complemento circunstancial de tiempo, debería de aparecer al final. Pero cuando aparece al inicio es porque ha habido una alteración lógica de la oración. Y esta alteración se demuestra graficando la famosa coma hiperbática. Luego también hemos visto a la coma elíptica, o también llamada verbal, cuya función, ojo, porque estamos hablando de las funciones que cumple la coma como signo de puntuación, cuya función es la de reemplazar a un verbo que ya se ha nombrado dentro de una oración o que se sobreentiende que hay uno. Generalmente un verbo copulativo, ser o estar. Oraciones como, por ejemplo, Juan Manuel era estudioso, pero Fernando, coma, ocioso. Esa coma está reemplazando al verbo era. Entonces, para no caer en la llamada redundancia, hacemos uso de este tipo de referente, que es la coma elíptica, para reemplazar a ese verbo y no caer en la llamada redundancia. También hemos conocido a la coma en función de aislar a una aposición, ¿sí? El elemento que repite la idea del sujeto. Juan, coma, mi amigo, coma, ¿quién es mi amigo? Juan. ¿Y quién es Juan? Mi amigo. En este caso, la expresión mi amigo tiene que ir separado de la coma llamada positiva porque va a aislar a la aposición, que es el elemento que repite la idea del sujeto. Es como un seudónimo, un sobrenombre, un apelativo, ¿no? Con el que conocemos al sujeto y que debe de ir encerrado con comas. Para eso aparece la coma llamada apositiva. Y así hemos venido conociendo todos los tipos de comas, pasando por la coma incidental, ¿sí? La coma incidental también, que es aquella que encierra una incidencia o una aclaración dentro de un enunciado, ¿no? Como por ejemplo, ayer, coma, caminando por esa esquina, coma, vi a María. Yo fácilmente puedo decir, ayer vi a María, pero ¿en qué circunstancias? ¿No? ¿Cuál es la incidencia? Ya, caminando por esa esquina. Entonces, eso se inserta dentro del enunciado para poder darle un mejor sentido a lo que queremos decir. Entonces, para poder terminar con el estudio de la coma por ahora, diremos que esta cumple diferentes funciones y que debemos de respetar como norma, tanto al momento de hablar, hacer una pausa necesaria, como al momento de redactar un documento, graficar claramente esta coma, ¿sí? Para no crear ambigüedades dentro de nuestro enunciado. Luego vimos también el uso de los dos puntos. El uso de los dos puntos generalmente se da antes de una cita textual, también antes de una enumeración o antes de una sentencia, explicación, resumen o consecuencia de un enunciado anterior. Entonces, recordemos que los dos puntos se utilizarán en primer lugar para indicar que lo que viene después es una enumeración de elementos incluidos en la primera o en el primer enunciado, ¿no? Como por ejemplo, las potencias del alma son dos puntos, enumeración, la memoria, entendimiento y voluntad. Luego también hemos conocido el uso de los dos puntos ya antes de una proposición que generalmente señala resumen, explicación o consecuencia de lo que le precede, ¿no?
como por ejemplo, Miguel no pudo entrar en casa. Dos puntos. Se había olvidado la llave, ¿no? Es en este caso para poder separar una sentencia con respecto a una acción realizada. Y también podemos recordar el uso de los dos puntos antes de una cita textual, como dije hace un momento, ¿no? Ahora bien, el ejemplo podría ser bien claro, ahí está, en la pantalla. Fue Descartes quien dijo dos puntos. ¿Qué dijo Descartes? Abro comillas, utilizo la mayúscula, pienso, coma, coma conectiva, luego existo. Cierro comillas, punto. Antes de una cita textual. Luego también, ¿sí?, podemos reconocer como signo auxiliar o signos auxiliares los famosos puntos suspensivos, ¿no? Se emplean generalmente en un enunciado, ¿sí?, cuando dejamos de escribir para poder crear una atmósfera de, ¿sí?, una atmósfera de misterio, de suspenso, de duda, de temor, de ironía. En el ejemplo, ¿no? Quizás yo podría, ¿no? Como que se deja un espacio o un silencio determinante que está representado por los tres puntos, el cual va a causar algún tipo de emoción dentro de la lectura o dentro del enunciado que uno esté leyendo. Y eso va a repercutir en el lector. Entonces se va a crear una atmósfera de misterio, suspenso o como que algo va a suceder posterior a ello o que se está obviando en este caso algún tipo de idea dentro del mismo. Entonces básicamente los tres puntos se utiliza para ello o para generalmente obviar alguna parte de algún texto, ¿sí?, o cita textual o enunciado o enumeración que por muchas razones ya conocemos cuál es la continuación. Entonces, para poder obviar esa continuación se coloca los tres puntos o los puntos suspensivos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice la oración, ¿no? Francisco Bolognesi proclamó: lucharé hasta quemar, puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya sabemos dónde termina o cómo termina dicha cita textual. La utilización de los signos de interrogación, ¿sí?, generalmente se aplicarán en oraciones interrogativas directas, ¿no? Ejemplo, ¿sabes quién ha venido? Entonces comenzaremos con el primero y terminaremos con el segundo. Hay que cerrar, en este caso, una oración interrogativa con los signos de interrogación. En cuanto al uso del punto y coma, como ya hemos conocido, ¿ya?, se utilizará este signo generalmente en enunciados compuestos, en enunciados formados por dos o más proposiciones. Y el punto y coma lo que hará es unir estas dos o más proposiciones, ¿sí?, para poder darle un sentido a lo que queremos decir. Hay que recordar que el punto y coma ya se utilizará para separar las diferentes proposiciones de una cláusula larga, en donde ya en una de ellas se haya podido utilizar algún tipo de coma. Por ejemplo, ¿no? Pese a todo, coma, hiperbática, aunque también podría ser aclarativa, pese a todo, la mayoría tenía un aspecto extraño, punto y coma. Aspecto que yo me expliqué luego, coma conectiva, al hablar con ellos. O también se utilizará el punto y coma para separar proposiciones en cuyo sentido hay algún tipo de proximidad, ¿no? Les he dicho unas cuantas cosas, punto y coma. Eso les bastará. O también se utilizará el punto y coma en enunciados que expresen enumeraciones y donde ya se haya hecho uso de algún tipo de coma.
¿no? Por ejemplo, trajeron lápices, coma, papeles y libros, punto y coma. Buscaron sillas, coma, mesas y pizarras, punto y coma. Acomodaron el salón y dieron la bienvenida a los estudiantes. Entonces, básicamente, el punto y coma se utilizará antes de una numeración relativamente extensas. Y finalmente, el punto y coma en cláusulas algo extensas, ¿ya? Antes de las conjunciones adversativas, ¿sí? Ahora, si la cláusula es corta, si el enunciado es corto, bastará con la utilización de la coma llamada conectiva, ¿no? Por ejemplo, pienso, coma, luego existo. Como conector luego y como enunciado corto haremos uso de la coma conectiva antes de luego. Pero si el enunciado es más o menos así, héroe se puede ser todos los días, punto y coma. Pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de la patria. Entonces estamos oyendo claramente que es un enunciado relativamente extenso, en donde hay un conector, en este caso adversativo, pero antes de ese conector adversativo haremos uso del punto y coma. Finalmente, para poder terminar este repaso rápido de los signos de puntuación o la ortografía puntual, la utilización de la raya, la cual se empleará cada vez que haya alguna intervención de algún personaje, ya dentro de un diálogo, básicamente dentro de un guión de teatro. Ejemplo como: hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Entonces utilizaremos esta raya cada vez que haya la participación de algún personaje dentro de un guión teatral. Y finalmente, los signos de admiración o exclamación se utilizarán para señalar una idea de carácter exclamativo o tomando en cuenta en este caso algún tipo de emoción o sensación que exprese el hablante, ¿no? Básicamente en oraciones exclamativas, como por ejemplo: fíjate cómo baila, ¿no? Un ejemplo bien claro. Bien, esto ha sido un repaso rápido con respecto a los principales signos de puntuación. Recuerda que hemos visto los aspectos más importantes con respecto al uso de cada uno de ellos, principalmente el uso de los puntos, el uso de la coma y el uso del punto y coma. A continuación, como siempre, tenemos el desarrollo de algunos ejercicios. En este caso, tomaremos en cuenta la utilización de la coma y su posterior clasificación. Como por ejemplo, si mañana hace un buen tiempo, coma, claro que sí. A ver, vamos a utilizar el color amarillo. Entonces, tenemos: si mañana hace un buen tiempo, coma, nos veremos en el parque. ¿Qué tipo de coma es? A ver, lo que hemos hecho aquí es alterar el orden de la oración, ¿no? La oración debería de ser así: nos veremos en el parque si mañana hace un buen tiempo. Hemos alterado el orden lógico de la oración. Entonces, estamos haciendo uso, ¿sí?, de la coma llamada hiperbática para poder separar este enunciado que debería ir al final, ¿sí? Debería ir al final. Entonces, ha habido una alteración del orden lógico, graficaremos la coma hiperbática para poder señalar esa alteración. En esta otra de acá, número 16, ahora les toca a ustedes y mañana nos toca a nosotros. Aquí lo que hemos hecho es obviar al verbo. Claro que sí, hemos obviado al verbo, entonces estamos ante la coma llamada elíptica o verbal. Y así iremos desarrollando algunos ejercicios con respecto al uso de la coma. Luego, tenemos más ejercicios para ir practicando los usos de las comas en estos 45
¿sí? 45 enunciados, los cuales servirán para poder afianzar el conocimiento de dicho tema. Posteriormente, trabajaremos la utilización del punto y coma en estas oraciones planteadas y posteriormente terminaremos con los usos de los dos puntos. Esperando que el tema haya sido aclarado en su totalidad. Recuerda muy bien que existen más reglas con respecto al uso de los signos de puntuación. Lo que he tratado de hacer es un resumen, ¿sí?, con respecto a las reglas más importantes en cuanto al uso de los signos llamados mayores y los auxiliares, que te ayudarán por ahora a poder redactar tus documentos y para poder hablar con propiedad. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo lunes. Bye bye con todos.